Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación a todas las autoridades del CASI. Gracias, Guille, por la presentación. Eh, Hoy, en el día de hoy, a mí me toca hablar este tema de TAVI en aorta, en estenosis aórtica bicúspide. Y por supuesto que si vamos a hablar de TAVI, no puede uno no compararlo con la cirugía abierta, y sobre todo en pacientes con estenosis bicúspida, en donde el terreno ganado por la cirugía parecía inexpugnable. Así que bueno, vamos a tratar en los próximos minutos de compartir información y llegar a alguna conclusión. Bueno, este es mi conflicto de intereses. Respecto de TAVI en aorta bicúspide versus cirugía, hay algunos puntos que me gustaría aclarar antes de empezar a desarrollar la información. Y lo primero que uno tiene que ir pensando es que ya el TAVI no es exclusivamente para pacientes añosos, ¿sí? Y la aorta bicúspide es una patología que se ve en la población en general, ¿sí? Uno ve alrededor del 2% de la población general ya tiene una estenosis aórtica bicúspide, si bien no es una bicúspide tipo 0, como vamos a ver ahora, pero llamada bicuspidizada, ¿sí? Uno de cada 5 de esos pacientes va a necesitar un reemplazo de la válvula aórtica, y si uno considera la estenosis o la bicuspidizada, la incidencia en pacientes octogenarios es alrededor del 20%. Sin embargo, la aorta bicúspide ha sido excluida de todos los trabajos randomizados, ya desde inoperables, alto riesgo, riesgo medio, inclusive en bajo riesgo. Los pacientes con estenosis bicúspida han sido excluidos de todos estos trabajos, por eso tenemos tan poca información. Y sin embargo, la tendencia en TAVI es que cada vez tratamos pacientes de más bajo riesgo, pacientes más jóvenes, con una expectativa de vida mucho mayor. Y un dato no menor, yo creo que tal vez el más importante, tenemos que ir pensando en la durabilidad de estos dispositivos si uno va a tratar pacientes tan jóvenes. Respecto a la morfología, hace poquito tuvimos esta charla, el doctor Londero preguntaba por qué insistimos en llamar bicúspides a las que no son bicúspides, sino que se llaman bicuspidizadas. La verdad, la respuesta a esta no la tengo, pero la literatura ha aceptado que las válvulas que tienen un RAFE, que tienen una fusión, se comportan como válvulas bicúspides. Entonces hay una clasificación muy simple que se utiliza en todo el mundo, que es la clasificación de Sievers, en donde habla de una aorta bicúspide tipo 0, ¿sí? Que es la que ustedes ven en la imagen izquierda, donde no tiene RAFE, y es la llamada estenosis o bicúspide real, ¿no? Las demás son bicuspidizadas. La verdadera bicúspide es la tipo 0, que es alrededor de un 6% de los pacientes. Después tenemos la tipo 1, que tiene un RAFE. Este RAFE puede estar localizado en cualquiera de las comisuras, ¿sí? Y incluye o está presente en el 89% de los pacientes. Y después uno la llama 1A, 1B, 1C, depende de dónde esté localizado el RAFE, si es entre el derecho y el izquierdo, entre el no coronariano y el derecho, o entre el no coronariano y el izquierdo. Y la tipo 2, que también es muy poquito frecuente, que funciona como una unicúspide prácticamente, que es la tipo 2, que tiene dos RAFes. Entonces, esta es una clasificación muy simple que se utiliza en todo el mundo y que me parece que es la que conviene usar para no meterse en líos. Esta clasificación que va de A a H, la verdad no la usa nadie, es una clasificación que más que nada se utiliza para una clasificación tomográfica, en donde se basa no solamente en la morfología y la presencia de RAFE, sino también en la presencia de calcio. Como ustedes ven ahí, de la A a la H, de acuerdo a la distribución del calcio, la verdad no la usa nadie esta clasificación. Ahora, en la vida real, lo que uno ve, esto la verdad son fotos de cirugía a cielo abierto, y fíjense lo que es la aorta bicúspide. Esto es realmente lo que uno ve en la realidad cuando se entra a una cirugía. Fíjense, una válvula muy deformada,
severamente deformada, muy calcificada. Fíjense el orificio, totalmente elíptico, ¿sí? Y por supuesto ni que hablar de la bicúspide, la verdadera bicúspide o la tipo 0. Fíjense lo que es ese orificio totalmente elíptico. Y sin embargo, cuando uno va a hacer el tratamiento de esta patología, nosotros usamos estas válvulas que son prácticamente un círculo perfecto, ¿sí? Ya sea autoexpandible o expandible por balón, la realidad es que no cambia, es un círculo prácticamente perfecto y entonces uno tiene que lograr encajar este círculo en ese anillo y eso es lo que a principio parecía una cosa medio imposible. Como les decía antes, no hay prácticamente trabajos importantes que comparen cirugía versus TAVI en pacientes con estenosis bicúspide. El único trabajo randomizado es el Low Risk Trial, fue el primer y único estudio avalado por la FDA para evaluar la factibilidad de TAVI en pacientes con estenosis aórtica severa de bajo riesgo quirúrgico, ya sea con válvula balón o autoexpandibles. Acá tenemos un resumen del trabajo. Como les mostré antes, la clasificación, fíjense que de casi el 90 y pico por ciento, 96% de los pacientes están entre tipo 0 y tipo 1. ¿Sí? Este estudio incluyó 61 pacientes con bicúspide de bajo riesgo, ¿sí? El 78% bicúspide tipo 1 y el 13% bicúspide de tipo 0. El 100% de las intervenciones fueron realizadas por la vía transfemoral. El 74% de los pacientes se utilizó una válvula balón expandible y un 26% una válvula autoexpandible. ¿Sí? Acá tenemos, y los resultados, esto es un resumen, después lo vamos a ver ahora detenidamente. A los 30 días, el outcome a los 30 días, 0% de mortalidad, 0% de stroke inhabilitante, 13% de implante de marcapaso permanente y 1.6% de los pacientes tuvieron un leak más que leve, ¿sí? Realmente muy, muy bajito. Un subestudio de este trabajo, que me parece muy importante, sobre todo si uno va a ver la durabilidad, teniendo en cuenta que va a tratar pacientes muy jóvenes, es la presencia de hipoatenuación de los leaflets. Alrededor de un 10% de esos pacientes se vio una hipoatenuación, pero ahora vamos a ver qué pasó con ese grupo de pacientes. Con respecto a las características basales, en los dos grupos fue muy similar, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que la edad promedio fue de 68 para el grupo bicúspide y 63 para el grupo de cirugía. Nada que ver con lo acostumbrado que nosotros estábamos a ver eso de 78, 80 años de promedio. El STS score promedio fue de 1.5 para el grupo TAVI, versus 0.5 para el grupo quirúrgico. Fíjense, realmente pacientes de muy bajo riesgo. Y con respecto a las características anatómicas, lo que decíamos recién, 78% de los pacientes tipo 1, 13% de los pacientes con tipo 0. Respecto a los otros parámetros anatómicos, no hubo diferencias para ambos grupos, con respecto al perímetro, con respecto a la aorta ascendente o a la unión sinotubular. Todos fueron criterios similares para ambos grupos y todos dentro de los criterios de inclusión, ¿sí? Con respecto a la calcificación de la válvula aórtica, un dato muy importante, fíjense que el 93% de los pacientes tenían una calcificación severa y 1.7% de los pacientes calcificación moderada. O sea, eran pacientes con severas calcificaciones valvulares. Respecto a los detalles del procedimiento, fíjense que en TAVI estamos hablando y comparando con cirugía como siempre, fíjense el acceso transfemoral ha sido en el 100% de los casos, 19, casi 20% de los pacientes fueron sometidos a anestesia general, muy poquito, ¿sí? 74% de los pacientes recibió una válvula balón expandible, 26% una autoexpandible. Respecto al tamaño de la válvula utilizada, esto sí también es una diferencia para mí importante, fíjense que muy poquitos pacientes, o ninguno recibió válvulas pequeñas, ¿sí? Menos de 20, obviamente que no hay.
0%. Y en cirugía el 3% recibieron válvulas extremadamente pequeñas, menos de 19. ¿Sí? La mayoría de los pacientes en TAVI recibieron válvulas de 26 a 29 milímetros, 43 y 28% respectivamente. Mientras que en cirugía la mayoría de los pacientes recibieron válvulas de menos de 23. Fíjense, 23, 43%, 21, 23%. Así que en cirugía se utilizaron válvulas más pequeñas. Respecto al perfil hemodinámico de los pacientes intervenidos por TAVI, fíjense que prácticamente son los resultados que se ven para una tricúspide, ¿sí? Para una aorta tricúspide. El gradiente medio cae muy significativamente desde el basal hasta el alta, y esto se mantiene a los 30 días. De 55 pasó a 13 milímetros de gradiente medio, y el área valvular crece también muy significativamente. De 0.7 pasa a 1.9 al alta y 1.7 a los 30 días. Se mantiene con un perfil hemodinámico la válvula realmente muy bueno. Con respecto al outcome intrahospitalario de los 30 días, fíjense, la mortalidad de todas las causas ha sido baja para los dos grupos y no ha habido diferencias significativas, pero vamos a remarcar cuáles fueron las diferencias más importantes. La estadía hospitalaria, por supuesto, fue mucho más bajo para el grupo de TAVI comparado al grupo de cirugía. Con respecto a la presencia de nueva fibrilación auricular, también ha sido muy marcada la diferencia, 1.6% para el grupo de TAVI versus 42% para el grupo de cirugía, y por supuesto, como todos sabemos, la incidencia de marcapasos ha sido mayor, 11.5 versus 5.6 para el grupo quirúrgico. Y a los 30 días estos resultados se siguen manteniendo muy similares. Todavía no hay datos disponibles de cirugía, pero respecto a la mortalidad de todas las causas o la incidencia de stroke, se sigue manteniendo a los 30 días. Con respecto al leak perivalvular o a la insuficiencia aórtica, la regurgitación aórtica, que era un dato que teníamos, por supuesto, mucho miedo de qué es lo que iba a pasar con respecto a TAVI, fíjense que al alta, el 70,9% de los pacientes están sin insuficiencia aórtica o trazos mínimos, y el casi 30% de los pacientes están en leve regurgitación. Y esto también se mantiene a los 30 días. No hay ni al alta ni a los 30 días pacientes con insuficiencia aórtica moderada a severa. Y eso fue un dato muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que les había mostrado al principio de lo que es el anillo de las válvulas, el orificio de las válvulas bicúspides. Respecto al otro dato que habíamos hablado, que era la presencia de hipoatenuación de los leaflets, que eso podía estar involucrado en la durabilidad de la válvula, fíjense que se logró después de la exclusión de algunos pacientes que no han podido ser evaluados adecuadamente. Se vio una hipoatenuación que reduce la movilidad de los leaflets en el 6.9% de los pacientes, 4 de 58 pacientes. Sin embargo, no hubo, por lo menos hasta ahora, impacto clínico de estos hallazgos, pero es para tener en cuenta y sobre todo para hacerle un seguimiento muy estricto, porque si alguno de estos pacientes presenta un aumento en los gradientes, inmediatamente hay que hacer algún tratamiento, ¿sí? Sobre todo anticoagulación. Entonces, las conclusiones del Low Risk Trial, podemos decir, los pacientes con válvulas aórticas con estenosis bicúspide son más jóvenes que aquellos con tricúspide, como vimos ahí al principio en la tabla basal. El TAVI parece ser segura, con estadía hospitalaria mucho más corta, también lo hemos visto. La mortalidad ha sido 0 y no hubo stroke inhabilitante a los 30 días. Sí se observó trombosis de los leaflets en pocos casos, pero esto no estuvo asociado a eventos clínicos hasta ahora, y esto sigue en seguimiento. Y por supuesto, es un estudio muy pequeño, así que se necesitan estudios randomizados. No sé si se van a poder llevar a cabo en la evolución actual que hay del TAVI, y con la incorporación de nuevos dispositivos. Me parece a mí que no sé si va a haber lugar para hacer trabajos randomizados. Tampoco se pudo determinar en este trabajo si es mejor poner una válvula autoexpandible o balón expandible, y creo que ahí va la experiencia de cada operador.
Como les dije hasta ahora, el único trabajo randomizado ha sido el que presentamos. Después ha habido algunos registros. Este es un registro importante que comparó TAVI versus cirugía, ha sido presentado, publicado este año, ¿sí? Se utilizó la base de datos del Registro Nacional de Enfermedades de Estados Unidos entre el año 2016 y 2018 para identificar pacientes intervenidos por TAVI o por cirugía a cielo abierto secundaria a una estenosis aórtica bicúspide. Se identificaron en total 370.000 hospitalizaciones, ¿sí? De ahí fueron excluyendo pacientes. En la primera exclusión, ya sea porque tenían una cirugía concomitante de bypass o de otras válvulas, o porque tenían aorta tricúspides, o porque tenían insuficiencia aórtica pura, o porque había que reparar la aorta ascendente, ahí ya hubo una primera exclusión de 124.000 pacientes. Quedaron solamente para reemplazo valvular aislado, y después de ahí también se volvieron a excluir pacientes. En total, ¿sí?, se llegó a 17.060 pacientes que eran intervenidos de una cirugía de reparación de la válvula aórtica en forma aislada. Y fíjense lo que pasó en el registro, obviamente, esto no es un trabajo. 1.600 pacientes recibieron TAVI versus 15.000 pacientes que recibieron cirugía, una preferencia clara para cirugía. Se hizo un macheo 1 a 1 y se comparó TAVI versus cirugía en 1.393 pacientes. Los resultados son más o menos parecidos a los que vimos recién. ¿Cuáles fueron las diferencias significativas? En mortalidad no hubo prácticamente diferencias, ¿sí? Un poquitito mayor en cirugía, pero esto no fue significativo. ¿Dónde estuvieron las diferencias significativas? Fíjense, en el alta, ¿sí?, en el alta rápida o el traslado a sectores de menos complejidad, hubo una diferencia muy significativa a favor de TAVI. El sangrado mayor también 2.5 versus 10.5, con una diferencia significativa a favor de TAVI. Las complicaciones vasculares, no hubo diferencias significativas. La injuria renal también fue otro dato importante, 11,1% versus 20,2% para cirugía, ¿sí? Complicaciones cardiorrespiratorias, 8,1% versus 20%, y por supuesto la incidencia de marcapasos fue mayor para el grupo TAVI. Sin embargo, no dio mucha significancia estadística, pero sí una tendencia a ver más marcapasos en pacientes con TAVI. El leak perivalvular, tampoco, esto también fue otro dato significativo. Yo pensaba encontrar acá un número mayor, pero no hubo grandes diferencias. Y sí, les quería recalcar esto porque mucho se habla del costo. Fíjense, la estadía hospitalaria fue mucho menor en el grupo TAVI, y fíjense el costo en dólares, 52.477 para el grupo TAVI versus 47.499 para el grupo cirugía. Levemente mayor en el grupo TAVI, pero no hubo tampoco diferencias significativas, y los resultados a los 30 días se siguen manteniendo a los que vimos recién. Lo mismo pasa a los 6 meses del alta. Se siguen manteniendo las diferencias estadísticas que vimos recién, pero lo más importante es que la mortalidad y los eventos cardiovasculares mayores están similares para ambos grupos, ¿sí? Y lo mismo pasa a los 6 meses del alta. Mortalidad o eventos primarios, 4,2 versus 4,9 para el grupo de cirugía. Acá tenemos los gráficos, ¿sí? Donde se ven la aparición de eventos cardiovasculares mayores, 4,2 versus 4,5, no hay diferencias significativas, se mantienen hasta los 6 meses. La readmisión hospitalaria también fue muy similar, 11,3 versus 11,9 a los 30 días para los dos grupos, ¿sí? No hay diferencias significativas, y esto se sigue manteniendo a los 6 meses. La readmisión a los 6 meses sigue siendo similar para ambos grupos. Entonces, como conclusiones, acá tenemos en el lado derecho, tenemos este gráfico en donde nos muestra todo lo que está hacia la izquierda es favorable a TAVI, todo lo que está hacia la derecha es favorable a cirugía, y está en intrahospitalaria a 30 días y a los 6 meses. Y como vimos recién en los resultados, la mayoría mostraron un beneficio hacia TAVI, ¿sí?
claramente no en leak paravalvular y en complicaciones vasculares, aunque no hayan sido mayores, ¿sí? A los 30 días, fíjense, se siguen manteniendo la mayoría de los resultados favorables a TAVI, y lo mismo a los 6 meses prácticamente están emparejados ambos grupos, con algunas diferencias en favor de TAVI. Entonces, como mensaje, después del análisis de este registro muy importante, es que TAVI ha sido mejor cuando uno compara los resultados intrahospitalarios y a los 30 días y a los 6 meses después del alta, excepto para la mayor necesidad de implante de marcapaso. Esto está implicando que el TAVI es una alternativa segura a la cirugía en pacientes con estenosis aórtica severa bicúspide. Otro estudio, lo vamos a pasar así muy rápido, también hay otros estudios menores, son estudios comerciales, en donde, por ejemplo, el estudio del Evolut Low Risk para pacientes con estenosis bicúspide, ¿sí? El objetivo fue evaluar la seguridad y la eficacia del TAVI en pacientes con aorta bicúspide y de bajo riesgo, un estudio multicéntrico, prospectivo, no randomizado, ¿sí? Y los pacientes fueron elegidos por un heart team local y por un comité de ética, ¿sí? Un dato importante a tener para mí, para resaltar, es que se pedía que se haga el sizing a nivel anular, no como veíamos antes, y vamos a ver después un caso en donde hacíamos mediciones a 3 y a 5 milímetros o a 8 milímetros por encima del plano del anillo, que se pensaba que ahí había que implantar la válvula con mejores resultados. Bueno, en este caso se pidió hacer, por supuesto es una válvula supraanular, se pidió hacer el sizing a nivel anular. Y los pacientes están planeados para seguimiento a 10 años. Los criterios de exclusión, la edad menor de 60 años, ¿sí? O que tuviera enfermedad coronaria de múltiples vasos, un syntax mayor a 22, si tuvieran una aorta ascendente mayor a 4.5, ¿sí? También fueron excluidos, o que tuvieran una ortopatía que requiera una intervención quirúrgica o una calcificación prohibitiva del tracto de salida. Con respecto a las dimensiones del anillo, si tenían un anillo menos de 18 o más de 30, también fueron excluidos, y por supuesto si tenían una aorta tricúspide. El endpoint primario fue de seguridad, que fue evaluar todas las causas de mortalidad o stroke inhabilitante a los 30 días, y el endpoint primario de eficacia, en donde se evaluaba el éxito del dispositivo, la ausencia de mortalidad y la correcta posición de una válvula, ¿sí? en la localización anatómica que estaba planeada, y la ausencia de insuficiencia aórtica más que leve. Fíjense, el endpoint primario de mortalidad o stroke inhabilitante a los 30 días fue de 1.3, es decir, muy bajo prácticamente. Estos son resultados de válvulas tricúspides. Lo mismo pasa a los 30 días, ¿sí? La mortalidad fue de 1.3, el stroke inhabilitante de 0.7, ¿sí? Complicaciones vasculares de 1.3, no hubo disección aórtica, no hubo ruptura anular, y sí hubo, excluyendo a los pacientes con marcapasos previos, hubo un 15% de necesidad de marcapaso permanente, y hubo un paciente con obstrucción de las arterias coronarias. Para mí un dato importante que es adicional fue evaluar, por supuesto, el éxito del dispositivo, pero la presencia o no de mismatch, que para mí es un dato muy importante. Y fíjense que el 87% no tuvieron mismatch, 7% moderado, solamente el 5% tuvieron un mismatch elevado, ¿sí? 7 pacientes, es decir, un 5.3. Y el gradiente medio, mayor a 20 milímetros de mercurio, solamente se vio en el 1.4% de los pacientes. Las variables hemodinámicas fueron prácticamente lo que uno ve en las válvulas tricúspides, una caída muy significativa del gradiente medio, de 48 a 7 a los 30 días, y un aumento del orificio del área valvular de 0.8 a 2.3. ¿Sí? Estos son
datos que uno ve en las válvulas tricúpides. Y lo mismo pasó con la regurgitación, ¿sí? Fíjense todos los pacientes, 146, y no hubo diferencias tampoco respecto a la morfología de la bicúspide, ¿sí? Pero lo que estamos viendo en este gráfico es que la mayoría de los pacientes están en clase funcional o tienen una regurgitación, nada o trazas leve casi en el 100% de los pacientes. Las conclusiones es que el TAVI con una válvula autoexpandible supraanular en pacientes de bajo riesgo bicúspides tiene resultados tempranos muy satisfactorios. Lo que sí se hace hincapié, lo que decía antes, en hacer el sizing a nivel anular, ¿sí? Mostró una baja mortalidad y stroke a los 30 días, 1.3, una baja frecuencia de leak perivalvular, ¿sí? Y por supuesto, los pacientes están planificados para hacer un seguimiento a 10 años. Eso nos va a dar muchos datos respecto a la durabilidad de la válvula. Vamos a ver dos casos clínicos muy rápidamente. Uno es el primero, que es un caso bastante extremo y me gusta siempre mostrarlo, un paciente que ya lleva varios años de implante. Es un paciente de 76 años, hipertenso, con esta morbilidad, cáncer de laringe en 2013, había recibido radioterapia, es decir, un paciente con un Euroscore de 5.81, una fracción de eyección del 60%, con un gradiente medio de 56 y un área de 0,7. Acá tenemos la tomografía, ahí se ve la medida en realmente una aorta bicúspide, pero fíjense un dato muy importante porque decía era extremo, fíjense la angulación que tiene, ¿sí? Prácticamente es una aorta que está horizontalizada o acostada, como decimos, tiene un ángulo casi de 70 grados, ¿sí? Prácticamente estaba en label. En este paciente en ese momento le habíamos hecho las mediciones a nivel del anillo y le habíamos hecho por arriba del plano anular a 3 y 5 milímetros, ¿sí? Pero bueno, esto ya ha caído en desuso, no se hace más. Acá tenemos el intraoperatorio, le habíamos puesto un marcapaso transitorio, el paciente tenía trastornos de conducción, así que decidimos ir con un catéter de marcapaso, ¿sí? Ven la calcificación severa, ¿sí? Que tenía esta válvula y la angulación extrema que tenía. En este caso utilizamos una cuerda de extrasoporte, una Landerquist. Ahora, esta era una Landerquist de las comunes, ahora ya disponemos de Landerquist de doble curva, lo cual nos permite ir con un margen de seguridad mayor. Hicimos una predilatación. Como no estábamos 100% seguros del tamaño de la válvula, le habíamos hecho una ortograma para ver si era oclusivo el balón y si estábamos bien con la válvula que habíamos elegido, ¿sí? Hacemos la valvuloplastia en pacing, y ahí fuimos con la válvula, en este caso era una Evolut, una Corval, ¿sí? Empezamos ahí la liberación. Estaba muy acostada realmente, pero fíjense que la cuerda, la Landerquist, nos permite viajar bien bien cerca del techo de la aorta, es decir, del borde más superior, con lo cual nos da mayor estabilidad al momento de la liberación. Ahí estábamos posicionados, nos gustaba, había muy poquito líquido, casi nada, y ahí está la liberación de la válvula. Fíjense cómo quedó acostada prácticamente, ¿sí? Pero tenía un dato a favor, que fíjense que la copa prácticamente queda en la posición horizontal de la aorta. Entonces, esto a veces nos da un criterio de mayor seguridad o menor temor al pop-up que cuando esta parte queda más arriba, en donde tiene una tendencia mayor a hacer un pop-up. En este caso, la verdad que había quedado muy bien, sin leak y sin gradiente. Estábamos muy contentos y este paciente lleva ya como 3 años de implantado. Este es otro paciente que hicimos hace poquito, también con una bicúspide de tipo 1, ¿sí? Ahí tienen las mediciones, la presencia de calcificación severa, la aorta ascendente de 42 milímetros, ¿sí? Sí, estaba ahí al borde prácticamente de lo que lo pudiéramos excluir, un perímetro grande, era para una válvula grande. Acá tenemos las mediciones un poquito más precisas, se ve mejor esta imagen. Los ópticos de las arterias coronarias estaban
eran óptimos, eran muy buenos, ¿sí? 16 y 20 milímetros para coronia derecha e izquierda. Y ahí empezamos el implante de la válvula. Fíjense, acá hicimos una valvuloplastia. No tenemos acá la angulación severa que teníamos en el caso anterior, pero sí recomiendo, por lo menos a mí, en mi experiencia, me es muy útil hacer una valvuloplastia 1 a 1, ¿sí? Poner diámetro, un balón de diámetro menor y hacer una valvuloplastia óptima, ¿sí? Cuanto más podemos romper ese anillo, más posibilidades tenemos de éxito del implante. Lo hicimos con eco transesofágico, cosa que no hacemos a menudo o de rutina, ¿sí? Ahí empezamos con el implante de la válvula, una válvula autoexpandible, como ustedes ven, y ahí tenemos la liberación. Dice que la liberación, acá teníamos una insuficiencia aórtica moderada, así que lo que decidimos fue hacer una posdilatación, como se ve ahí, hicimos una posdilatación también agresiva, ¿sí? Pusimos un balón de 28, hicimos una posdilatación bastante agresiva, y este es el resultado final, con un leak, prácticamente una traza de insuficiencia aórtica mínima. Y fíjese que la copa no hace contacto con los bordes, con los dos bordes de la aorta, ¿no? Porque tenía ya más de 40 milímetros de diámetro, y se ve muy bien el llenado de las arterias coronarias. La verdad que es un resultado óptimo. Así que bueno, quería mostrarles estos casos, y con esta información yo doy por terminado acá la charla. Les agradezco mucho y bueno, nada, escucho opiniones y preguntas.